Hola a todos, yo soy Juan Benavides. Es un gusto poder compartir con ustedes un poco lo que estamos realizando en mi trabajo de tesis. Les agradezco a todos por estar presentes y espero que se encuentren muy bien. También le quiero agradecer a los organizadores del coloquio por invitarme. Les hablaré muy brevemente de mí. Yo soy graduado de Ingeniería Agrícola por la Universidad de Costa Rica y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en la Universidad de Córdoba, en España, en el tema del riego agrícola. Mi director de tesis es el doctor Elías Fereres, quien me ha dado la oportunidad de desarrollar mi tesis con su grupo de trabajo en el Instituto de Agricultura Sostenible. Hoy les hablaré un poco de lo que estamos trabajando con mi tesis, que es el rendimiento del riego, a través de un indicador de desempeño llamado suministro relativo de riego, encontrado en la literatura como RIS por sus siglas en inglés. Y después veremos un ejemplo para entender cómo se puede aplicar lo evaluado en un distrito de riego real. Bien, entonces empecemos por definir qué es un distrito de riego. Un distrito de riego es un área agrícola que comparte una infraestructura hidráulica con canales de conducción de agua, con puertas y diferentes cultivos para dotarlos de riego y de drenaje. Entonces podemos imaginar que hay muchos distritos de riego con características muy diferentes unos de otros. Algunos pueden tener canales abiertos, otros canales o conducción de agua a través de tuberías presurizadas para conducir agua hasta las parcelas. Algunos pueden tener sistemas de riego muy complejos, otros quizá no. Algunos distritos de riego pueden estar en zonas tropicales y otros pueden estar en zonas de desierto. En fin, hay muchos factores que intervienen en el desempeño de un riego. Sin embargo, estas características pueden ser medidas y clasificadas de forma que nos brinden una información comparable con otros distritos de riego y así definir un desempeño según sus características particulares. Para familiarizarnos con este tema, vamos a ver la importancia que tiene conocer el desempeño del suministro de agua cuando se trabaja con riego y entender cómo se mueve el agua a través de la planta. Lo primero es que debemos imaginar a una planta como una fábrica que crea asimilados. Los asimilados son sustancias sintetizadas por las plantas a partir de moléculas de dióxido de carbono. Este proceso lo consigue con la fotosíntesis y para ello necesita energía solar y agua. Estos asimilados son distribuidos desde la zona de síntesis, que son las hojas, a todos los órganos de la planta y son fundamentales para su desarrollo. La planta utiliza radiación solar para fijar el carbono en los cloroplastos mediante la fotosíntesis. El carbono se almacena en paquetes de 3 o 4 carbonos, según la estrategia de evolución que haya experimentado cada especie de planta. Con estos paquetes, la planta fabrica todos los compuestos que necesita para su crecimiento. El dióxido de carbono es entonces uno de los insumos de esta fábrica, que ingresa al sistema por medio de los estomas. Cuando los estomas de las hojas están abiertos para que ingrese el dióxido de carbono, el agua que satura los espacios intracelulares de la hoja sale a la atmósfera debido a un gradiente de presión de vapor, lo que quiere decir que la molécula de agua se moverá desde el interior del estoma, que está saturado de humedad, hacia el ambiente exterior, donde existe una presión de vapor menor. Si el ambiente está saturado de humedad o la planta no puede extraer más agua del suelo, entonces la molécula de agua no podrá salir del estoma y por lo tanto la absorción de carbono será prácticamente nula. Entonces, la transpiración es un impuesto que debe pagar la planta para poder conseguir carbono y de esta forma crear los asimilados que necesita para crecer y crear frutos. Ese impuesto es mayor cuanto mayor sea la saquedad del ambiente. Ese movimiento de agua a través de la planta depende directamente del estado hídrico de la planta. Cuando el agua pasa desde el suelo hacia la atmósfera a través de la planta, siguiendo ese gradiente de presión de vapor, tiene que vencer la resistencia que existe en la planta y en el suelo. Entonces, ese flujo de agua, que es la transpiración, se puede expresar en términos de potenciales y resistencia.
El agua se mueve de puntos con alta energía potencial a puntos con menor energía potencial, y a esto se le denomina gradiente de presión de vapor, como ocurre en una cascada, donde en la parte superior el agua tiene alta energía potencial, y en la parte de abajo toda esa energía potencial se ha transformado en energía cinética. Del mismo modo, cuando bebemos con una pajilla, el refresco en el vaso está en reposo, con alta energía potencial, y en la boca esa energía se transforma en energía cinética, moviendo el líquido. Entonces, si despejamos el potencial hídrico de la hoja, podremos saber cuál es el estado hídrico del cultivo, y podemos observar que el estado hídrico de la planta depende del potencial hídrico del suelo y de la demanda evaporativa. De modo que el estado hídrico de la planta depende del contenido de agua en el suelo, de la demanda evaporativa de la atmósfera y de la resistencia que principalmente ofrece el sistema radicular de la planta. Por lo tanto, si el suelo está húmedo, la transpiración es moderada y la resistencia es baja, o sea, con un sistema radical sano, entonces hay un buen estado hídrico de la planta. Por el contrario, si el suelo está seco, hay alta transpiración y alta resistencia en la planta, entonces habrá un déficit hídrico. Por lo tanto, la velocidad de transpiración es mayor a la velocidad de absorción de agua del suelo, afectando de este modo a los procesos morfológicos y fisiológicos de la planta, como el cierre estomático que afecta directamente la capacidad de absorción de carbono. También se afecta la expansión celular, limitando así el crecimiento del cultivo y en consecuencia se produce una reducción de la producción. Es por esto que el riego ha jugado por siglos un papel tan importante en la sociedad, que busca satisfacer la demanda de productos agrícolas para una población creciente. Cabe mencionar que existen otros mecanismos que nos permitirán evolucionar a sistemas de producción de alimentos menos dependientes del riego y del suelo. Sin embargo, en la actualidad la agricultura de regadío representa el 20% de toda la superficie cultivada y es la responsable del 40% de la producción total de alimentos en todo el mundo. Pues bien, uno de los trabajos que he realizado durante mi doctorado es analizar el nivel global del desempeño del suministro de riego en relación a las variables que lo afectan. Un indicador de desempeño de riego es el suministro relativo de riego. Este indicador permite conocer la relación entre el volumen de agua suministrado en un esquema de riego y el agua de riego que necesitan los cultivos para evitar un estrés hídrico indeseable. Para ello, se realizó primero una búsqueda bibliográfica en más de 340 artículos científicos, con el fin de determinar cuáles son las principales variables que afectan el desempeño del riego. La búsqueda concluye que las principales variables son la precipitación de la zona, la latitud a la que se encuentre, el sistema de riego empleado, el tipo de cultivo, la red de distribución de agua, la región del mundo donde se encuentra el cultivo y los calendarios de entrega de agua. Estas variables llamadas predictoras se descomponen según sus características. La precipitación se mide en milímetros, la latitud en grados con respecto al ecuador. Ambas son variables numéricas. El sistema de riego en superficial, por aspersión o por goteo. El tipo de cultivo según sus características. En frutales, herbáceos, en invernaderos, en arroz, por su particular sistema de riego, y sistemas mixtos. La red de distribución de agua se divide en canales abiertos o tuberías presurizadas.
Los calendarios de entrega de agua, que es la forma en que se entrega el agua a los usuarios, se dividen en rotación fija, donde cada cierta cantidad de días se entrega una cantidad fija de agua. Sistema acordado, que es similar a la rotación fija, pero con más flexibilidad para cambiar el día o la cantidad de agua. Y la demanda, que es cuando el agricultor riega la cantidad y el día que desee. Y por último, la región del mundo. Se clasificó según sus características socioeconómicas en Europa, América Latina, Norte de África y Medio Oriente, África subsahariana, que es la región tropical de África, Industán, que incluye India y países que lo rodean, y el sudeste asiático, además de todas las combinaciones que existan en cada una de estas variables. El suministro relativo de riego es un indicador que muestra la proporción de agua que se está aplicando con respecto a la que necesita el cultivo. Si el valor de este indicador es mayor que 1, entonces se está aplicando más agua de la necesaria. Y por el contrario, si este valor es menor que 1, entonces se estaría en un déficit de agua de riego. La base de datos creada para realizar el análisis comprende 264 esquemas de riego, ubicados en 29 países del mundo. Esta base de datos, con las variables que mencioné antes, presenta variables continuas, que se miden con un valor numérico, como la precipitación, que se mide en milímetros, y variables categóricas, como el sistema de riego empleado, que no es un número, sino una característica, como riego por goteo, por aspersión o superficial, por ejemplo. Para analizar el impacto que tiene cada variable en el suministro relativo de riego, se utilizó un análisis estadístico llamado mínimos cuadrados parciales, o PLS por sus siglas en inglés. Este tipo de análisis permite evaluar tanto variables continuas como categóricas con respecto a una variable respuesta, que en nuestro caso sería el suministro relativo de riego. Este tipo de análisis permite agrupar un gran número de variables con escalas diferentes y transformarlas en un número pequeño de componentes con una misma escala, permitiendo entender cómo interactúa cada variable predictora con nuestra variable respuesta. Esto genera una matriz de puntos en un plano de dos componentes, X y Y. Cuando uno de esos puntos se ubica lejos del origen de la matriz, nos indica que dicha variable posee un peso mayor que aquellos puntos ubicados cerca del origen de los ejes. Una vez analizados los datos, la matriz de puntos es sometida a un análisis de clusters, que permite visualizar grupos de variables según su impacto en el suministro relativo de riego. De esta forma, podemos interpretar, según el análisis de los componentes del PLS, cómo el suministro de riego es caracterizado por el nivel de tecnología empleada. De modo que, según nuestros datos, los atributos que más contribuyen a reducir el suministro relativo de riego y en consecuencia a reducir el gasto de agua son: primero, la conducción de agua por tuberías presurizadas. Segundo, sistemas de riego que combinan aspersores y goteo. Tercero, calendarios de entrega de agua a demanda. Cuarto, aumento de la latitud. Y quinto, los cultivos de árboles frutales. Los atributos que contribuyen negativamente fueron, en este orden: cultivos de arroz, sistemas de riego que combinan riego superficial y aspersores, conducción de agua por canales abiertos y calendarios de entrega de agua acordados. Teniendo esto, he buscado la relación entre el suministro relativo del riego y las variables independientes que describen los esquemas de riego, con el fin de poder predecir con mayor precisión el desempeño de un esquema de riego y así poder plasmar un modelo que permitiera tomar decisiones de mejora de riego. Para este objetivo utilizamos un modelo lineal general de covarianza, empleando las mismas variables descritas. El modelo explicó el 83.6% de la varianza del suministro relativo del riego. Además, mostró que la precipitación, el calendario de entrega de agua, los sistemas de riego, la red de distribución de agua y la región están relacionados significativamente con el suministro relativo de riego, mientras que no detectó ningún efecto del tipo de cultivo en la variación de este indicador.
Una vez realizado el análisis de covarianza, se procedió a realizar un análisis post hoc de Tukey en aquellas variables que sí mostraron tener un efecto en el suministro relativo de riego. En el caso de la precipitación, al ser una variable continua, se aplicó una regresión simple, donde el R cuadrado fue 0,74, mostrando un alto grado de correlación, donde el suministro relativo de riego se incrementa con el aumento de las precipitaciones. En el calendario de entregas de agua se observó que aquellos esquemas de riego donde el usuario posee la libertad de aplicar riego cuando considere necesario, consiguen los valores más bajos de este indicador, y que cuando hay algún tipo de restricción en la entrega de agua en el suministro relativo de riego tiende a incrementar. Pero esto no dice que el desperdicio de agua de riego disminuye cuando el agricultor riega lo que quiera, sino que este tipo de calendarios a demanda son utilizados en lugares donde existe un control de cobro adecuado y el usuario sabe que si desperdicia mucha agua, esta se verá reflejado en la facturación. Los tipos de sistemas de riego muestran una tendencia que es esperable, puesto que donde existen sistemas controlados, el indicador de desempeño es menor que en aquellos donde hay riego superficial. Sin embargo, es importante mostrar que el sistema que mostró los valores más bajos es donde coexisten tanto aspersores junto con goteo, y que no hubo diferencias en el indicador entre usar solamente aspersores o usar solamente goteo. La red de conducción de agua muestra, como se aprecia en la figura, que el sistema de conducción con tuberías cerradas consigue los mejores valores de suministro relativo de riego, mientras que no se detectó diferencias significativas entre la conducción de agua con canales abiertos o utilizar una red de suministro mixta. La respuesta del suministro relativo de riego con respecto a la región mostró que las zonas con fuerte escasez de agua, por ejemplo, norte de África y Medio Oriente, o regiones con inversiones sustanciales en modernización, por ejemplo, Europa, presentaron los valores más bajos de suministro relativo de riego, mientras que las regiones con acceso limitado a las tecnologías de riego, por ejemplo, África subsahariana, América Latina o Sudeste Asiático, mostraron un mayor suministro de agua con respecto a las necesidades óptimas de los cultivos. El suministro relativo de riego tiende a aumentar con la precipitación y también tuvo una relación negativa con la latitud. Esto señaló el efecto de los factores climáticos, pero también muestra que los países con menos acceso a tecnologías de riego están más cerca del Ecuador que los países con tecnologías de riego más desarrolladas. Otra razón podría ser la prevalencia de cultivo de arroz en las áreas tropicales, que se asocia con altos valores de suministro de riego. Muy bien, como les había comentado, la idea es crear un modelo que permita simular cuál será el rendimiento de un esquema de riego en cualquier parte del mundo, con cualquier sistema de riego y en general con cualquiera de las condiciones normales de riego, y así poder tomar decisiones de mejora en una posible inversión. El análisis de covarianza realizado genera una serie de coeficientes de regresión para cada condición de las variables utilizadas. Estos coeficientes son constantes que indican el impacto o el peso de cada variable utilizada en el suministro de riego. Estos coeficientes se introducen en la ecuación que más adelante les voy a explicar. Una vez resuelta la ecuación, se sabrá el valor del suministro relativo de riego. Este valor es nuestro indicador de desempeño. Como les había mencionado, si el valor de este indicador es menor que 1, entonces se está aplicando menos agua de la que se necesita. Y a esto se le llama déficit hídrico. Si el valor es mayor que 1, entonces se está aplicando más agua que la que se está demandando el cultivo. A ese se le conoce como sobreirrigación. Y si el valor del indicador es 1, entonces el cultivo está recibiendo la misma cantidad de agua que necesita para evapotranspirar. Esto contempla el efecto del sistema de riego usado, el efecto del tipo de conducción, la región del mundo donde se encuentre,
la cantidad de lluvia que reciba esa zona, el calendario de entrega de agua, que es la forma en que el usuario obtiene el agua, en fin, todas las variables que posea ese esquema de riego que se quiera evaluar. Entonces, conociendo el valor del indicador de desempeño, se pueden tomar decisiones para mejorar el suministro de riego, como por ejemplo, pasar de riego superficial a riego por aspersión, si el cultivo lo permite, como en el caso del cultivo de arroz, que no sería viable utilizar riego por goteo, por ejemplo, o cambiar de un calendario de entrega de agua acordado a uno de rotación fija, donde se le dice al usuario qué día y qué cantidad de agua va a utilizar. Aquí es importante aclarar que este análisis se realizó con información de esquemas de riego donde hay muchos agricultores o varios sistemas de cultivo, o bien una gran extensión de cultivo, háblese de miles o cientos de hectáreas. En muchas ocasiones, tomar una decisión u otra para mejorar el desempeño en sistemas agrícolas implica una importante inversión económica, que hay que considerar, porque si la inversión es muy alta, por poner un ejemplo, cambiar toda la red de conducción de agua de canales abiertos a tuberías presurizadas, esto quizá no sea rentable y sea mejor pensar en hacer otro tipo de cambio, como por ejemplo, cambiar los calendarios de entrega de agua. Esto probablemente implique menos inversión, o bien puede que la inversión sea muy alta, muy costosa, pero tal vez es asumida por un gobierno para ahorrar agua y así poder brindar la posibilidad de riego a agricultores en lugares donde antes no llegaba el riego, mejorando así la calidad de vida de otros poblados cercanos a un distrito de riego en específico. Un trabajo realizado por el Dr. Shaw de la Universidad de California Davis y colaboradores en el 2007 propone un marco de cadenas de eficiencia para identificar las componentes cuya mejora tendría el mayor impacto en las eficiencias generales del riego. Ellos postulan que en general es más efectivo realizar mejoras modestas en varios pasos que concentrar todo el esfuerzo para mejorar uno o dos pasos nada más. Entonces, por todo esto, se debe considerar todos los aspectos que juegan un papel importante en el riego a la hora de tomar decisiones, no solo ingenieriles, también sociales, climáticas, etc. Esta es la ecuación con la que el modelo simula el desempeño de un distrito de riego mediante el indicador de suministro relativo de riego. Vemos aquí que el suministro relativo de riego es igual al intercepto más el coeficiente de la precipitación multiplicado por la precipitación anual en milímetros, más el producto del coeficiente de cada una de las variables, por 1 si la variable está presente, o por 0 si no está presente. Lo siguiente es mostrarles la tabla con los valores de todos los coeficientes y el intercepto. Una vez explicada la tabla, veremos un pequeño ejemplo. La tabla que estamos viendo muestra en la primera columna de la izquierda el efecto de cada variable. Las primeras dos líneas son el intercepto y la precipitación. Luego viene el efecto de los tres calendarios de entrega de agua, a demanda, acordado y rotación fija. Después viene el efecto de los 5 sistemas de riego: superficial, aspersores con superficial, solo aspersores y goteo, y solamente riego por goteo. Luego está el efecto de la red de distribución de agua, en canales abiertos, canales mixtos y tuberías cerradas, seguido por las 6 regiones. Y por último, el tipo de cultivo, donde están cultivos donde el arroz predomina, cultivos herbáceos, frutales y herbáceos, e invernaderos, que como vimos con el primer análisis del PLS, no tiene un efecto significativo. La segunda columna muestra el nivel de cada variable, y la tercera columna los coeficientes de regresión que se utilizan en la ecuación. Si vemos los valores de los coeficientes para la variable cultivo, vemos que son el grupo más pequeño, en valor absoluto, de todas las variables, y por tanto justifican el por qué no posee un efecto tan significativo como las otras variables. Pero, ¿por qué el cultivo no tiene un efecto en el suministro relativo de riego, si el cultivo es lo más importante de una actividad agrícola? Pues bien, porque el indicador de desempeño que utilizamos contempla el agua utilizada o aplicada,
que por supuesto que varía de un cultivo a otro, pero también considera el agua que necesita ese cultivo para desarrollarse sin un estrés hídrico indeseable. Entonces, este indicador, si el numerador cambia de un cultivo a otro, el denominador también debería cambiar y lo hace en la misma dirección. Este modelo de análisis de covarianza muestra que los sistemas modernos de riego presurizado y los calendarios de distribución de agua bajo demanda mejoran significativamente el suministro relativo de riego, expresando una buena capacidad para predecir el desempeño de un suministro de riego. Vamos a ver un ejemplo de un caso en Costa Rica. Consideremos el distrito de riego Arenal Tempisque, ubicado en Guanacaste. Este distrito cuenta con una superficie que ronda las 40.000 hectáreas, con cultivos de arroz principalmente en un 50% de la superficie. También hay cultivos de caña de azúcar, pastos, melón, entre otros. El sistema de riego utilizado es principalmente riego superficial y con aspersión. El año que vamos a evaluar cayeron 1.100 milímetros de lluvia. Además, el agua para riego es conducida a través de canales abiertos y los agricultores reciben el agua con un calendario de entregas acordado, donde se solicita por adelantado a la administración que brinda el servicio qué día va a aplicar el agua y cuándo va a terminar el riego, para que le envíen un técnico que controle la compuerta de entrada de agua. En este ejemplo, el indicador de suministro relativo de riego es de 4, mostrando que en esas condiciones se estaría entregando al distrito de riego 4 veces la cantidad de agua necesaria que demandan los cultivos. Ahora queremos evaluar cuánto se reduciría este indicador si consideramos cambiar únicamente el calendario de entregas de agua a uno a demanda, donde cada agricultor aplica la cantidad de agua que considere necesaria. Esto implicaría modernizar la red de conducción de agua para colocar medidores de caudal en las entradas de las fincas y así controlar cuánto ingresa a cada una de ellas. El sistema de riego no lo cambiamos debido a que el arroz necesita una lámina de agua para su desarrollo, por lo que continuamos con riego superficial y aspersión. Y mantenemos la misma red de conducción de agua, debido al elevado costo que implicaría modernizar esta red con tubería presurizada. En este nuevo caso, el indicador de desempeño se redujo a 3.4, lo que implica un ahorro en el agua suministrada de 13.2%, en una superficie cercana a las 40.000 hectáreas. Solo haciendo este cambio, el área de riego adicional se podría extender en más de 5.000 hectáreas. Una limitante aquí es el tipo de cultivos de la zona, que a pesar de que son de suma importancia para el país, necesita un sistema de riego que incluya el superficial, que es el sistema con mayores pérdidas de agua. Si bien los análisis de PLS y de covarianza muestran que el cultivo no refleja diferencias significativas en la variación del suministro relativo de riego, esta variable limita la posibilidad de hacer cambios en otras variables con mayor impacto como son los sistemas de riego. Sin embargo, en este ejemplo, el ahorro de agua puede ser todavía mayor si muchas zonas de caña de azúcar o pastos regadas por superficie cambiaran a riego por aspersión, por ejemplo. De esta forma, el análisis de covarianza ayuda a comprender qué atributos del distrito de riego están contribuyendo a que el suministro relativo de riego sea mayor o sea menor. Este ejemplo muestra que el distrito de riego analizado tiene un suministro relativo de riego muy alto, pero también muestra que tiene una amplia brecha que puede mejorar en el suministro relativo de riego y poder establecer un punto de partida para continuar evaluando y mejorando el distrito de riego Arenal Tempisque. Para ir concluyendo, el indicador del suministro relativo de riego sirvió para predecir el desempeño que tiene un esquema de riego con características particulares en cualquier parte del mundo y diferenciar cuál aspecto tiene mayor peso para mejorar dicho servicio. Y por último, la capacidad predictiva del modelo
debería ser útil en las agencias de desarrollo nacionales o internacionales, que toman decisiones sobre las tecnologías apropiadas de riego en fincas o sobre la modernización de los sistemas de riego colectivos en diferentes regiones del mundo. Bueno, esto es parte del trabajo que estoy realizando en mi tesis de doctorado y que quise compartir con ustedes. Quedan por fuera algunos detalles, sin embargo espero que haya sido provechoso entender cómo se puede medir un servicio de riego y cómo se aborda un trabajo para un proyecto de doctorado en riego. Yo me despido de ustedes y les deseo muchos éxitos. Hasta luego.